pero vamos a suponer que sí, que todos están escuchando. Les doy la más cordial bienvenida a esta charla que la hemos preparado para ustedes, que se llama Trabajo y Personas, nuevos desafíos en tiempos complejos e inciertos como lo que estamos viviendo. Esta es una charla que hemos preparado en conjunto entre el Máster en Dirección de Personas y Organizaciones y Deloitte Human Capital Chile, con Jaime Valenzuela y Marcel Villegas. Y es una cordial invitación del Máster en Dirección de Personas y Organizaciones, que tengo el alto honor de dirigir desde hace varios años, y que está dirigida principalmente a nuestros exalumnos, a nuestros alumnos y a todos nuestros amigos que hoy habían querido acompañarnos, así que no pusimos ninguna restricción. Solamente voy a dar algunas indicaciones respecto al aula virtual, para que la tengamos clara, no por una razón de autocratismo, sino de eficiencia. Nos vemos obligados a silenciarlos a todos para que el ruido ambiente permita escuchar todos los speech que se han preparado. Esa es la razón por la cual están silenciados los micrófonos. Les pediríamos que ustedes por favor no los abran, porque generaría un ruido ambiente bastante grande. Hemos organizado de la siguiente manera: cada uno de nosotros, yo voy a hacer una introducción, luego va a seguir Marcel Villegas, luego Jaime Valenzuela. Cada uno de nosotros va a hacer un speech, esperamos no muy largo para no aburrirlo, y después de cada speech vamos a abrir a preguntas de ustedes que las pueden indicar con el sistema de levantar la manito virtual. Esta sesión espero que esté siendo grabada, y si no está siendo grabada, voy a pedir que se comience a grabar. ¿Por qué motivo? Porque como ya sabemos, por los siglos de los siglos, ustedes nos van a pedir las diapos y el material de esto, y si la grabamos, la vamos a alojar en el YouTube de la UAI. Tenemos una cuenta especial en el YouTube UAI, y ahí vamos a dejar grabada esta charla con todo su contenido, sus diapos, etc. Por eso es que va a ser grabada. Si nos queda tiempo al final, después de la presentación de Marcel y Jaime, vamos a hacer también una sesión más plenaria, más de conversación, pero la idea es que no queremos pasarnos de 2 horas como máximo en esta sesión. Esos son más o menos los comentarios generales. Y vamos a comenzar con algunos conceptos muy preliminares antes de presentar a cada uno de nuestros invitados, de nuestros panelistas de hoy. Vamos. Preferí leerle esto que escribimos en el Máster en Dirección de Personas. Un giro inesperado del destino con alcance insospechado nos obliga a repensar las bases fundamentales en las que operamos a todo nivel. En este escenario, la Dirección de Personas enfrenta un momento decisivo, donde se ponen a prueba los valores organizacionales y la coherencia de las definiciones estratégicas con las decisiones que impactan el capital humano. Estos tiempos requieren pensamiento profundo y miradas diversas. Por ello, los hemos convocado a este encuentro. Esta invitación es a reflexionar en conjunto acerca de cómo la gestión de personas, en la que todos nosotros participamos, puede fortalecer su aporte de valor de cara a esta emergencia global y a una futura nueva normalidad. Esa es más o menos, yo diría, una invitación global. En una charla anterior hemos dicho que verdaderamente esto es un gran momento de verdad para la gestión de personas en todas partes del mundo. Se van a poner a prueba muchas de nuestras declaraciones anteriores. Y algunas ideas globales con la clara finalidad de provocar, nada más que de provocar. Estas son preguntas que redactamos hoy día en base a un gran artículo de Deloitte Trend, que ya voy a comentar. Son las siguientes. ¿Podría el COVID-19 estar situando al área de personas como el área clave en la empresa en estos tiempos? ¿Recuerdan ustedes cuál fue el área clave para la crisis del 2009? Si no la recuerdan, se las digo, fue el área financiera. Pero, ¿seremos hoy nosotros el área clave? ¿Podría COVID-19 estar forzando la discusión de los temas éticos en la empresa? Las decisiones que se estén tomando durante esta crisis tendrán impactos éticos
reales o percibidos. Hemos dicho anteriormente que este es el gran momento de verdad para la gestión de personas. ¿Podría el COVID-19 estar impulsando la integración de más tecnología al trabajo? Como se ha dicho ahí medio en broma y medio en serio, ¿será el coronavirus el verdadero responsable de la aceleración de la digitalización o de la tecnología, en el sentido más amplio? ¿Podría COVID-19 evidenciar que la compensación es tanto un indicador de la cultura y los valores de una organización y no solo un indicador del valor de mercado? Finalmente, ¿podría COVID-19 acelerar un cambio organizacional más o menos permanente? Quiero compartirles esto que a mí me llamó profundamente la atención. Un notable artículo de Deloitte Trend, que fue publicado hace 3 semanas exactamente, y que indaga respecto a la vuelta al trabajo, imagina de esta forma el escenario, pero lo imagina mirando para atrás. Dice, con el resto del mundo vimos con incredulidad cómo la pandemia se apoderó a principios del 2020 y cambió la vida tal como la conocíamos hasta ese instante. En marzo, más de un tercio de la humanidad estaba encerrada. A fines de abril, 1.600 millones de trabajadores corrían el peligro inmediato que se destruyera su medio de vida, su trabajo. Y fíjense lo que dice, pero lo dice mirando para atrás. Y sin embargo, en medio de la tragedia y la incertidumbre, corrió una fuerte corriente de esperanza. Las personas y las comunidades respondieron con empatía y fortaleza. Las organizaciones, a pesar de que muchos se quedaron mirando el cúmulo de despidos, licencias y cierres, tomaron medidas rápidas para proteger la salud y la seguridad de sus trabajadores, establecer servicios esenciales y desplegar estrategias de fuerza laboral para apoyar a los trabajadores en tiempo real. Y los ecosistemas, muchos, se unieron para aprovechar sus capacidades colectivas y complementarias para lograr cambios significativos. La empresa social se puso a trabajar. Esto lo dice el artículo de Deloitte, como les digo, publicado el 15 de mayo, mirando para atrás, un par de meses después que compartimos nosotros con el problema. Pero la pregunta que yo me hago es, en 3 meses más, y cuando nosotros en Chile miremos para atrás, ¿podremos decir que aquí se respondió con empatía y fortaleza, que se tomaron medidas rápidas para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores, que se desplegó la estrategia para apoyar a las personas en tiempo real? Yo creo que ese es un poco el enorme desafío que tenemos por delante. Voy a dejar de presentar mi presentación y les voy a invitar a la primera de las ponencias de ahora, que es de Marcel Villegas, y se titula Liderazgo en entornos de complejidad y transformación, se titula Dimensiones organizacionales críticas, estrategia, ética y persona, a cargo de Marcel Villegas. Marcel es ingeniero civil de la Universidad Federico Santa María, es MBA de la Universidad de Chile y Tulane. Marcel ha emprendido en varios proyectos empresariales y actualmente es el socio de Human Capital en Deloitte. Entonces la idea es que te vamos a escuchar ahora, Marcel. Hemos hablado de un tiempo máximo en torno a los 25 minutos y después vamos a parar para conversar con los asistentes precisamente sobre su exposición. Perfecto, muchas gracias, Gerson. ¿Se ve la presentación? Sí. Sí. Muchas gracias, Gerson, y a la Universidad Adolfo Ibáñez por la invitación que nos extendieron con Jaime y a mí. Sí, la presentación en realidad va a durar unos 20 minutos, una conversación simple respecto de esta dimensión de organizacionales críticas, digamos, y temas estratégicos, éticos y de personas, dada la pandemia que estamos viviendo. El recorrido va a ser hablar un poquito de las tensiones y las primeras adaptaciones que vivimos, para después ver cuáles han sido las respuestas que empezamos a gestar desde las organizaciones y sobre todo mirando las dinámicas organizacionales. Después vamos a entrar un poquito en los desafíos y finalmente hablar un poquito de los aprendizajes con el sentido de ojalá poder capitalizar la crisis. Las crisis sin duda tienen mucho de dolor y estamos viviendo una crisis que está generando muchos costos, mucho dolor. Hay gente que lo está pasando realmente mal. Y en los extremos, ¿no es cierto? O sea, tenemos mucha gente personas que están falleciendo. Por lo tanto, bueno, el honor que hay que hacerle a esa crisis es capitalizar esos dolores con aprendizajes, cosa que podamos salir de acá con una sociedad más inclusiva, una sociedad más empática, con organizaciones más empáticas,
con liderazgos más empáticos. Eh, Tal como tú mencionabas, Gerson, en la introducción, ojalá de acá a unos meses más podamos mirar hacia atrás y decir que efectivamente fuimos capaces de capitalizar el aprendizaje de la crisis. Entonces parto con las tensiones. Las tensiones sin duda no parten con la situación de la crisis sanitaria. Tuvimos una manifestación de crisis social que se caracteriza, nosotros, en esta fecha del 18 de octubre, donde se empieza a generar unas manifestaciones muy fuertes. Y ahí, ya en esa fecha, es cuando las áreas de personas, áreas de recursos humanos, gestión de talento, llámenlo como ustedes consideren conveniente, salen a escena. Y salen a escena con cosas bien básicas, que los vamos a ir viendo más adelante, pero tratar de entender qué pasa con nuestra gente, dónde está, dónde vive, cuántos de ellos están o no están afectados por la situación del transporte público y demás. Pero ahí ya teníamos a nuestras áreas de personas en una suerte de prueba, de test, de poder salir a escena y empezar a apoyar a los equipos ejecutivos, ¿no es cierto?, en ir haciéndonos cargo o haciéndose cargo de estas manifestaciones sociales, que después se fueron prolongando, ¿no es cierto?, en noviembre, diciembre, enero incluso, y ahí venía toda una amenaza muy fuerte hacia marzo, pero obviamente marzo nos despertó con otros temas. Empezamos a reordenar el trabajo, producto de lo mismo. En esa fecha ya empezamos a hacer ciertos reordenamientos asociados a, bueno, la gente tenía que salir más temprano, gente que en realidad tomó la decisión de quedarse en sus casas, escuelas y colegios, ¿no es cierto?, que se empezaban a cerrar producto de las manifestaciones sociales y por lo tanto había que readecuar la manera de trabajar. Me da la impresión de que esto era como una suerte de preparación para lo que se nos venía. Y ahí en ese momento ya hablábamos de que el país en general y la sociedad nuestra estaba preparada para la crisis. Ya habíamos vivido muchas situaciones de crisis, pero como eventos puntuales. No lo voy a nombrar para no llamar a la mala suerte, pero ustedes sabrán, pero como eventos puntuales que duraban un tiempo más bien corto. Y esto se empezó a prolongar semana por semana. Y acá empieza a ocurrir algo que yo creo que a la salida de todo esto va a ser positivo, porque creo que nos permitió y nos obligó a conocer a nuestra gente, a saber dónde viven, a saber el impacto que tiene el transporte, a saber el impacto que tienen los tiempos de traslado al trabajo. Y empezamos a hacer carne y a entender quiénes son las personas con las cuales trabajamos, quiénes estaban viviendo en el centro, quiénes tenían que viajar más de 2 horas, quiénes necesitaban irse 2 horas o 3 horas antes, ¿no es cierto?, a sus casas por temas de seguridad. Y eso empezó a generar una conversación que antes no teníamos, que no existía, a mi juicio, o existía de manera muy parcial. Y creo que los liderazgos, quienes estamos en posiciones de liderazgo, fue la primera vez que empezamos como a rendir un poquito de examen. La gente nos empezó a mirar, a ver cuál era nuestra posición, no necesariamente la posición política, sino la posición más bien de nuestra mirada responsable de lo que estaba pasando, cómo interactuamos con nuestra gente, si éramos empáticos o no con aquellos que vivían, ¿no es cierto?, en la llamada zona cero, ¿no es cierto?, los que vivían en el centro, aquellos que tenían problemas de traslado. Y empezaron a aparecer estos temáticas de sentido de urgencia, que en el fondo las compañías empezamos a mover las piezas para poner foco primero en la continuidad operativa, sin duda, también en la seguridad personal de nuestra gente, y por lo tanto empezamos a ordenar un poco las piezas de nuestra estrategia. Y esta era como la antesala de lo que se nos venía. En esa época, sin duda, no teníamos mucha visibilidad de lo que estaba pasando. De ahí, la primera, llegamos a este marzo distinto, a un marzo que lo veníamos proyectando, ¿no es cierto?, con una manifestación social muy en alza después de alguna manera del descanso de febrero, pero en realidad nos pilla desde otra esquina, desde un lugar donde nadie esperaba, que tenía que ver, ¿no es cierto?, con el tema de la pandemia o de la crisis sanitaria. Y por lo tanto empezaron a aparecer algunos elementos que ya se empezaron a adoptar como respuesta, ¿no es cierto?, a la manera como teníamos que empezar a trabajar. Recuerden que la pandemia en Chile, o la situación de crisis sanitaria en Chile, ocurre con desfase en lo que empieza a pasar en Asia y en Europa. Por lo tanto, hay harto aprendizaje que se empieza a gestar. Y ahí aparecen los temas de teletrabajo, más allá de las después de los temas legales, ¿no es cierto?, que se aprobaron. Pero empezamos de alguna manera forzadamente a tener que romper esos paradigmas
desde lo más básico respecto al teletrabajo. Gente que pensaba que la gente se iba a la casa, en realidad iba a estar echando en un sillón, en una silla, en una cama, sin trabajar, o los que iban a estar viendo tele, o los que podían iban a estar viendo Netflix. Bueno, ese paradigma se rompió completo. Si conversamos con los trabajadores y con la gente, en realidad lo que tenemos hoy día es un agobio respecto de la reunionitis, una reunión tras otra, sin pausas, sin entender las pausas necesarias y los distintos tipos de personas de cómo reaccionamos respecto de esto y cómo nosotros nos adaptamos a ese teletrabajo. Yo, en mi caso, soy casado, está mi mujer, tengo 3 hijos, no están en la escuela, están acá en la casa, tengo apoyo con los niños, pero eso es radicalmente distinto a alguien que pueda estar viviendo solo, ¿no es cierto? Y que tiene que enfrentar esta situación de teletrabajo desde la soledad, donde empiezan a aparecer esas emociones de las cuales hay que hacerse cargo. Por lo tanto, empezamos a tener esta respuesta de manera bien violenta en la situación que tenemos hoy día, con mucho estrés, producto de que hay una serie de otros elementos asociados a la pandemia que lo hacen complejo y sin habernos preparado mucho respecto de esto. Después las dinámicas de reuniones. Yo creo que acá hay algo que puede ser positivo. En general soy un optimista y trato de mirar el vaso medio lleno, aunque tenga poca agua, respecto de esto. Pero las reuniones son más cortas. Yo creo que las reuniones en general se han aprendido a gestar de a 30 minutos. Y lo otro que me ha llamado en lo personal la atención es que somos más puntuales. Es que las reuniones parten la hora y terminan la hora. Creo que todavía tenemos mucho que mejorar en esta línea porque no hay pausas. Las reuniones parten y no terminan, son una tras otra. La gente dice, bueno, me tengo que llegar tarde a una reunión para poder ir a buscar un café o un vaso de agua, o para ir al baño, o para poder saludar a mis hijos. No tengo pausa para almorzar, y almorzar para mí significa en realidad no ir a almorzar, sino ir a pelar las papas, ¿no es cierto? Ir a cocinar arroz, preparar la comida a mis hijos, o prepararme la comida para mí, digamos, si es que vivo solo. Por lo tanto, creo que todavía tenemos mucha adaptación, pero eso fue una respuesta. En la toma de decisiones empezamos a ser efectivos, y es algo que ya venía desde las manifestaciones de octubre. Empezamos a ser bastante más efectivos en la toma de decisiones, precisamente porque estamos enfocados en lo que está más abajo, continuidad operativa, ¿no es cierto? Y eso obliga también, desde el punto de vista organizacional, a empoderar a la gente a tomar decisiones, y eso conlleva confianza, sin duda. Y por lo tanto creo que acá hay distintos elementos que fueron apareciendo como respuesta a lo que empezamos a vivir con esta antesala que partió en octubre. Y del punto de vista de estrategia, se empezó a conversar el tema del foco. Ya habíamos tenido esas conversaciones por ahí por noviembre, diciembre, ya se habían hecho algunos replanteamientos de cómo se iba a plantear la estrategia de las compañías durante este año calendario, ¿no es cierto? Con mucho foco. Y particularmente con la crisis sanitaria se empieza a ver temas de continuidad operativa muy fuerte. O sea, básicamente dediquémonos a lo esencial para asegurar que la organización siga operando. Sin duda la seguridad y la salud de nuestra gente empezó a tomar una relevancia increíble por razones relativamente obvias. Y después la gestión de caja, sin duda, las compañías quiebran por caja. Y por lo tanto, dada la dinámica que se produce con la pandemia, obviamente los flujos de dinero son un tema. Y eso empezó a generar también que las compañías empezaron a bajar proyectos que eran redundantes, a tratar de replanificarlos en el tiempo y a poner los focos donde corresponde para efectos de pasar esta pandemia en la cual estamos aún. Y eso nos lleva a algo que hemos titulado y nos ha gustado conversar, después van a conocer a Jaime, el aterrizaje forzoso del futuro del trabajo. Veníamos conversando desde hace cierto tiempo en distintas materias, veníamos preparando, veníamos mandando a nuestra gente a estudiar y pensando que existía este concepto del futuro del trabajo. Bueno, pareciera ser que aterrizamos forzosamente en ese futuro, que no tuvimos mucho espacio de preparación y por lo tanto los elementos como el centrarnos en las personas, el people centricity, cayó de una, donde desde octubre a la fecha la empatía empezó a ser una palabra muy usada, muy requerida, muy necesitada, donde empezamos a exigir empatía respecto a lo que me está pasando, ya sea porque vivo solo y por lo tanto la soledad es una temática, ya sea porque en realidad vivo con mis hijos, pero no con la mamá de mis hijos,
y por lo tanto, y mi hijo no está en la escuela, por lo tanto yo tengo una dinámica familiar de la cual me tengo que hacer cargo. Yo espero que mi organización, mi jefe, de alguna manera empaticen conmigo. Los sustos naturales que tenían que ver de octubre, ¿no es cierto?, a enero con respecto a ir a ciertos lugares de la ciudad y movilizarse. Hoy día el susto de contagiarse, el susto de que se contagie nuestra familia, ¿no es cierto?, el susto de perder el empleo, ¿no es cierto? Y por lo tanto se empieza a exigir esta empatía. Más adelante lo nombro. Yo creo que quienes estamos en posiciones de liderazgo salimos a rendir examen. Algo lo mencionaste, Gerson, hace un rato. Y salimos a rendir un examen fuerte, que no tiene, en mi época, uno rendía examen y después si le iba mal tenía como la posibilidad de repetirlo en marzo, que será como las temáticas. Y este no tiene repetición. Hoy día estamos rindiendo examen y algunos saldremos bien parados y otros saldremos mal parados de esto. Los temas de inclusión y diversidad. Veníamos hablando harto de inclusión y diversidad en las organizaciones, que la diversidad era importante. Bueno, hoy día la diversidad de pensamiento y los sesgos. Es fundamental el entender que cada uno de nosotros responde de manera distinta a lo que está viviendo. Y por lo tanto, hay que hacer eco de eso. Y eso tiene que ver con la diversidad de cómo somos. La sociedad es diversa. Y lo otro, que hay ciertas cosas de la cual hablo al final, que tiene que ver con los aprendizajes. Pero si somos capaces, y hemos sido capaces, de readecuar la forma de trabajar, y poder facilitar que cierto trabajo se pueda hacer con flexibilidad o desde la casa, eso nos permite diseñar nuevas pegas, y sorry que lo diga de esta manera, pero nuevas pegas inclusivas, es decir, más gente va a poder participar de esos trabajos, producto que tal vez no tienen la necesidad de trasladarse, por ejemplo. Y por lo tanto ahí hay un camino. Liderazgo, el liderazgo apareció fuertísimo. Si ustedes quieren hacer el ejercicio de googlear y poner liderazgo en pandemia, aparece una cantidad de páginas y páginas, varias de ellas diciendo que parece ser que hemos reprobado la prueba de liderazgo. Insisto, yo soy optimista y yo creo que estamos en un proceso de aprendizaje fundamental en esto y que los liderazgos van a salir renovados y muy positivos. Los temas de comunicación, la necesidad de inspiración, la necesidad de tener líderes que sean humildes respecto a lo que están viviendo, producto que la incertidumbre está ahí, nadie tiene claridad de lo que va a pasar en el resto de este mes de junio o en julio. Quisiéramos, ¿no es cierto?, de que efectivamente, como por ahí se está escribiendo, diciendo que la normalidad o la suerte de normalidad o la crisis tal vez empiece a decaer por ahí por septiembre. Líderes que sean vulnerables a lo que está construyendo, ¿no es cierto?, a lo que está pasando, y sin duda creatividad e innovación. Aquí la necesidad de ser creativos y de innovar, de buscar nuevas formas, es fundamental para salir de esto. También veníamos trabajando, tal vez más tímidamente, empujado mucho por los emprendedores, en la construcción de estrategias de negocio sustentados del propósito. Este reason why, esta razón de ser, el resignificar el por qué estoy haciendo lo que hago y por qué lo hago de la manera que lo hago, y que eso tenga sentido. Probablemente quienes más trabajaron en una estrategia con propósito, hoy día logran tener mejor vinculación con su gente, respecto de aquellos que en realidad tenían estrategias más bien tradicionales. ¿Por qué menciono esto? Y lo voy a volver a nombrar en un momento después, y además aparece bien desarrollado en lo que mencionaba Gerson, de lo que es el Human Capital Trends del 2020, que nosotros sacamos recién ahí por el 18 de mayo. Y habla de que existe esta necesidad, ¿no es cierto?, de sentirnos parte, de pertenencia a las organizaciones en las cuales trabajamos, pero por otro lado, tanto la crisis como la tecnología me tiene trabajando en este momento solo, sentado en una pieza en mi casa, viendo una pantalla de computador, y esa es mi dinámica actual. Entonces, ¿cómo construyo identidad? ¿Cómo construyo sentido de pertenencia con mi organización si toda la dinámica diaria mía es solitaria, más allá de poder intervenir e interactuar a través de la pantalla? Entonces, el propósito es lo que hace posible, ¿no es cierto?, esos niveles de enganche. Del punto de vista de cultura y organización, acá también veníamos hablando harto de las organizaciones agile, de los lean, de empoderamiento, organizaciones adaptables. Y acá veníamos, y lo junto con el último punto de transformación digital, donde ¿no es cierto?, veníamos mirando tanto a emprendedores por un lado o a nuestra competencia por el otro, de qué manera, desde dónde iba a llegar esa disrupción a mi negocio, digamos. Y por qué no decir que hay muchos líderes un tanto
reacio a pensar que esa disrupción iba a llegar en corto plazo. No, si todavía queda bastante tiempo para que el negocio en realidad, el business as usual, el negocio como lo conocemos, todavía tiene un poco de tiempo. Y por lo tanto, el adaptar nuestra cultura y nuestra organización a que sean mucho más adaptables, organizaciones volcadas al aprendizaje, mucho más ágiles y construidas en red, que operaran sobre ecosistemas, parecía más bien un trabajo más bien intelectual. Bueno, la disrupción llegó desde un lugar de donde nadie esperaba. No llegó desde los emprendedores, no llegó desde la competencia, llegó desde los temas sanitarios. Y nos demostró que las empresas son organismos sociales que viven en red. No basta que a mi compañía y mi negocio vaya bien. Lo que pasa es que si mis proveedores, mis socios estratégicos en realidad están fuertemente impactados por esta crisis, bueno, también me impacta mi negocio. Tal vez mi negocio está bien parado, pero si mis clientes no pueden relacionarse conmigo porque obviamente la movilidad, ¿no es cierto?, está impactada por la situación de crisis sanitaria, entonces mi negocio también se ve impactado. Por lo tanto, nos empezamos a entender como organismos sociales, no solamente las personas, sino las empresas. Y por lo tanto, lo que le pasa a mis socios, tanto como digo, proveedores por la cadena de entrada como por la salida, a mis clientes, sean estos personas naturales o empresas, nos afecta profundamente. Entonces, todo lo que veníamos preparándonos los años anteriores en estudiar liderazgo, incluso en universidad, los temas de centrarse en las personas, estrategia con propósito, ¡pum!, aterrizó fuerte, con un aterrizaje bien forzoso respecto de cómo empezamos a entender hoy día las organizaciones. No nos dio mucho más tiempo para prepararnos, el examen es ahora y lo estamos ejecutando en estos momentos. Y son elementos que yo creo que todos estos, a mi juicio, van a permanecer como fuentes de aprendizaje y de capitalización, ¿no es cierto?, de esta crisis que estamos viviendo. En relación a los desafíos que empiezan a ser permanentes, esto lo saco del Human Capital Trend 2020 que emitimos recién en mayo, lo que les mencioné al principio, esta es necesidad de sentirme parte versus la dinámica actual que me lleva al individualismo, ¿no es cierto? No porque quiera ser individualista, sino más bien por la tecnología y obviamente por las restricciones que tenemos. Hasta no tener resuelta la condición sanitaria, que no es lo mismo que la cuarentena, también a pesar de que se levanten las cuarentenas y nos podamos ver, vamos a seguir viviendo en un individualismo con una situación un tanto de riesgo, ¿no es cierto?, y desconfianza. No quiero que te acerques, no invito a nadie a mi casa, no sé si quiero ir a donde mis clientes o mis proveedores porque no sé cuáles son las condiciones, ¿no es cierto?, y los protocolos de salud que tienen instalados. Por lo tanto, vamos a vivir una suerte de etapa intermedia desde el levantamiento de las cuarentenas, como ya ocurrió hace un tiempo atrás en algunas comunas, hasta que se resuelva la situación sanitaria, donde vamos a ser más individualistas, nos vamos a encerrar un poco más, básicamente por un tema de seguridad. Pero las organizaciones necesitamos trabajar estos sentidos de pertenencia. Y la respuesta a eso está en el propósito, a mi juicio, que lo conversamos un ratito. Por otro lado, tenemos esta necesidad natural, muy humana, de sentirnos seguros respecto de mi trabajo, ¿no es cierto?, de que voy a tener los recursos para mandar a mis hijos a la escuela, para la comida, para pagar las cuentas, etc. Pero por otro lado viene una necesidad muy fuerte de reinventarnos. Y las compañías, yo creo, las organizaciones van a empezar o sea, ya vienen, dada la obligación que nos da la crisis sanitaria, van a tomar eso como aprendizaje y se van a empezar a replantear muchas preguntas, así como las personas también se lo están planteando desde el punto de vista personal. Y eso, la respuesta a eso probablemente viene dado por lo que llamamos potencial, que tiene que ver qué es lo que seremos capaces de hacer. Es una mirada bien, a mí me gusta, una mirada bonita, porque creo que es positiva y es creativa, nos permite pensar el futuro, diseñar el futuro. Entonces, dadas las tecnologías que tenemos, dadas las capacidades que tiene la organización y las competencias de cada una de las personas, ¿cuál es el potencial que tiene la gente para poder hacer? Entonces creo que nos abre puertas y creo que en la medida que hagamos una invitación a reinventarnos con ese potencial, creo que vamos a salir bien parados de esto. Y finalmente, la incertidumbre en la cual estamos hoy día, no sabemos
Eh, las proyecciones que hacíamos por ahí hacia fines de marzo, inicios de abril, sin duda se han caído. Hoy día estamos en bueno, los números que el ministro planteó esta mañana respecto de gente contagiada y fallecido, bastante menores, ¿no es cierto?, a los días anteriores, pero sin duda sigue siendo un escenario bastante incierto en lo que queda de este año calendario, por lo menos. Con además una crisis sanitaria que hoy día se empieza a acoplar a una crisis económica bastante fuerte a nivel global y obviamente en Chile también, y la única manera de poder salir de ahí es con audacia. Eh, lo mismo que estamos planteando y lo mismo que nos estamos preparando para los efectos de la transformación digital y cuando llegaran, ¿no es cierto?, emprendedores o competencias a hacer una disrupción en nuestro negocio, hablábamos que teníamos que tener coraje y teníamos que tener audacia para poder salir de ahí. Bueno, hoy día eso viene dado desde una crisis sanitaria, una crisis económica, y por lo tanto la manera de resolver eso es que empecemos a mirar las cosas con cierto grado de perspectiva. Y la perspectiva respecto a los distintos escenarios a jugar. Acá, bueno, más adelante, probablemente Jaime también lo va a tocar, dejar los invitados que puedan revisar este estudio que es muy, muy interesante. Y por último, para dejar espacio a las preguntas, los aprendizajes. Y los aprendizajes, en juicio, vienen en estas temáticas, y me voy a tener en algunas. Liderazgo, sin duda. Yo creo que hay un aprendizaje fuertísimo al tema de los liderazgos. Muy, muy fuerte el tema. Necesitamos líderes que sean empáticos, sean cercanos, humanos, vulnerables, inspiradores, claros, honestos, con coraje. Yo creo que todas esas variables que veníamos estudiando en cursos de liderazgo, hoy día lo necesitamos ya. Hoy día estamos obligados a salir a escena. Los líderes, las personas a las cuales lideramos, nos requieren, nos exigen básicamente esos elementos de liderazgo que tanto hemos conversado. La diversidad de pensamiento. La manera de salir de la crisis es juntando gente distinta, que tenga visiones distintas. Por lo tanto, aquellas organizaciones que lograron construir equipos diversos probablemente están en mejor posición para esto. Aquellas organizaciones que en realidad todavía venían de cierta homogeneidad, somos todos ingenieros de la misma casa de estudio, o somos todos de cierto nivel de profesión, todos hombres. Yo creo que quedamos cortos en la construcción de ideas. Las ideas divergentes acá son absolutamente necesarias. Ética en las decisiones, me voy a saltar algunas. Ética en las decisiones. Estamos pasando del podríamos hacer esto a una pregunta de si deberíamos hacerlo. No solamente por las tecnologías hoy día nos permiten abrir las puertas de poder hacer muchas cosas. La pregunta hoy día es si deberíamos hacerlo. Ahora, ¿por qué me detengo en la ética? Primero, porque no hace mucho estábamos discutiendo a nivel país de si sacábamos la filosofía, ¿no es cierto?, de la currícula de los colegios y de la escuela. Y lo segundo es que todos los que hemos estado en posiciones de liderazgo probablemente preparación en temas de ética no hemos tenido. Si uno mira la currícula de los magíster, de los cursos de pregrado, etcétera, la ética, salvo quienes estudian filosofía, por supuesto, y tal vez algunos otros cursos, pero no es una materia que está en los planes de capacitación de las empresas. Por lo tanto, es una materia nueva. Y por lo tanto, cuando empezamos a hacer la discusión respecto de si deberíamos hacer tal o cual cosa, es complejo la aproximación. Y no tiene solamente que ver con la construcción valórica. Entonces, yo creo que ahí tenemos una discusión bonita, y una oportunidad muy bonita de construir organizaciones desde el deberíamos o no deberíamos hacer. Y si eso le sumamos, si tenemos una discusión además que viene desde la diversidad, mucho más enriquecedor. El teletrabajo y la flexibilidad del trabajo sin duda es una opción real. Los paradigmas se rompieron, por lo tanto hoy día viene para quedarse. Muchas organizaciones ya se están planteando que no van a volver, ¿no es cierto?, al día anterior que se declarara la pandemia acá en Chile, sino en realidad, bueno, ya hemos visto y hemos puesto fórmulas de trabajo que han funcionado. Tal vez no vamos a volver al día antes, tampoco vamos a estar como ahora, va a estar en alguna situación intermedia. Esta mañana en un webinar parecido a este lo conversábamos con el subsecretario del Trabajo, con Fernando Arab, respecto de eso, y pensamos, bueno, en alguna parte se van a estacionar las compañías respecto del teletrabajo. El valor de las comunicaciones apareció real, los canales, cómo me conecto con la gente, eso ya lo veníamos discutiendo desde octubre. ¿Cómo llego a la gente? ¿Cómo los contacto? El relato.
la manera como me conecto, la manera como yo les hablo, la manera como los invito a ciertas cosas, la manera como le cuento a la organización que tenemos que tomar decisiones difíciles, ya sea de rebajas de remuneraciones, de acogernos a la ley de protección del empleo, de en realidad de tener que dejar ir gente que trabaja con nosotros, amigos cercanos. Bueno, la forma de comunicar, el relato que se construye ahí es fundamental. La preparación de los voceros, mucha gente hablando sin la debida preparación. Gestión de personas, sin duda una renovación en la gestión de personas. Estas áreas, ya sean de recursos humanos, gestión de talento, gerencias de felicidad, ustedes las pueden nombrar como quieran, empiezan a tener un rol absolutamente clave. ¿Por qué? Porque las personas empiezan a estar al centro, absolutamente al centro de la discusión. Y además con elementos raros, llamémoslos raros, así como la ética, la inclusión, aparecen las emociones de la gente porque se siente sola, ¿no es cierto? El cómo conviven la cotidianidad familiar más el trabajo, ahora ya es un área absolutamente gris. Hoy día, por suerte, nos ha aparecido mi hijo acá atrás mío, pero es una cosa cotidiana hoy día. Bueno, somos nosotros quienes estamos en la gestión de personas que hoy día tenemos el espacio y no hemos obligadamente tenido que tomar ese espacio de convertirnos en asesores clave, ¿no es cierto?, a los distintos niveles ejecutivos. Y yo creo que desde esa posición no debiéramos salir nunca más. Y sin duda dejo para el último una estrategia con propósito. Creo que el darle sentido a lo que hacemos. No solamente gatillado por las nuevas generaciones, los millennials, que era lo que traíamos, sino más bien porque pareciera ser que vamos a entender el mundo y la sociedad de otra forma. De nuevo, yo creo que si capitalizamos esta crisis con estos aprendizajes y otros, sin duda, estoy seguro que vamos a salir, a pesar del dolor y el costo, con una sociedad más inclusiva, una sociedad más empática, mucho más humano, y lo mismo pasa con las organizaciones. Muchas gracias, Gerson. Espero no haberme pasado mucho del tiempo. No, perfecto. Muchas gracias, Marcel. Muchas gracias. Tenemos algunas preguntas que vamos a ver ahora. Aprovecho de contarles a todos que Marcel nos va a dejar unos minutitos porque su jefe lo obligó a contactarse con Australia. Tenemos una pregunta acá, Marcel, y también invito a Jaime, que la quiera contestar. ¿Qué oportunidades en la gestión de capital humano plantea esta crisis? Mientras la piensan, les voy a dar una idea respecto a esto. A veces en clases en la universidad contamos esta anécdota de que si está el gerente de finanzas, el de marketing y el de personas en la fila para hablar con el gerente general, ¿a quién recibe primero? Bueno, quiero resumirla así. Yo creo que está la gran oportunidad en relevar el rol de nuestra área para volver a lo humano. Yo creo que tal vez nos hemos perdido en el tiempo o nos hemos ido a un universo paralelo. Es volver a lo humano. Marcel, Jaime. Tomando la misma analogía que planteaste, Gerson, yo diría que hoy día lo que ocurre es que el gerente general no se atreve a recibir al gerente comercial y al gerente de finanzas y tener sentado al lado al gerente de recursos humanos. Yo creo que eso es lo que está pasando. Yo creo que entramos en una conversación muy humana. Entonces, la situación que viene desde el 18 de octubre, que son las manifestaciones sociales, al centro, las compañías empezaron a discutir respecto de qué pasaba con su gente. Empezaron incluso, si se recuerda, empezaron a calcular, ¿no es cierto?, cuál era la brecha de compensación entre el que más gana y el que menos, porque hubo harta discusión respecto básicamente de esas brechas de compensaciones a nivel de la sociedad y a nivel de Chile. Aparecieron planes ¿no es cierto?, los que pagaban 500 lucas, o algunos empresarios aparecieron diciendo, ¿no es cierto?, nadie en mi empresa va a ganar menos de tanto dinero, XX. Y esas son discusiones que se empezaron a instalar en las organizaciones, ya sea en el pasillo, ¿no es cierto?, en el casino, en el cafecito, y obviamente los ejecutivos en general, ¿a quién le empezaron a echar mano para poder saber, por último, cómo estamos parados y después cómo poder responder? A la gente del área de gestión de personas. Y empezamos a tener esa oportunidad. Y después, obviamente, entrada a esta crisis sanitaria mucho más fuerte. Yo creo que las oportunidades están en todos los planos. Están en los planos de cómo nosotros logramos enganchar a nuestra gente, básicamente el relato, la construcción de la marca empleadora hacia el mercado, ¿no es cierto? Las temáticas de inclusión y diversidad, el cómo preparamos los liderazgos, etcétera, digamos. Yo creo que las oportunidades son gigantescas. Perfecto. Mira, aquí Jessica Martínez está preguntando algo
bien interesante. Dice, no soy nativo digital, nací en los 80 y he podido adoptar tecnología y aprender rápido otras nuevas. Pero pienso en mis colegas, dice, y en general en trabajadores que son de generaciones anteriores. ¿Cómo facilitar que se sumen a las estrategias de trabajo digital con menos barreras, tratando de bajar la presión por enfrentarse a algo, comillas, nuevo? Bueno, yo nací en los 70. Sí, Así que ayer o el, anteayer tuve cumpleaños, el viernes Marcel. cumplí 50 años. Exacto. Bien vivido por lo demás, así que preparado para los siguientes 50. Eh, el, yo creo que uno pasa porque efectivamente lo primero es reconocer lo que acabas de plantear en la pregunta, reconocer que hay distintas generaciones que nosotros nos acercamos a la tecnología de distintas maneras. Eso es lo primero, o sea, una talla para todo el mundo no existe. Entonces tenemos que entender que en las organizaciones tenemos distintas generaciones y no pasa solamente con la tecnología, que se van a ir o que van viviendo, ¿no es cierto?, la gestión de empresa, el trabajo de manera distinta. Y por lo tanto, en la medida que nosotros seamos capaces de reconocer esa multigeneracionalidad que vamos a tener en las organizaciones y que por lo demás hacia adelante, hacia el futuro, va a ser aún más fuerte, y a detalle que es uno de los temas que aparece además como crítico o como clave en el Human Capital Trends del 2020 que emitimos recién, es el reconocer esa diversidad generacional. Después, Ok, ser empático. Yo creo que la empatía al centro de eso. Y finalmente yo creo que las tecnologías, y con esto termino, Gerson, la respuesta, yo creo que las tecnologías han ido permitiendo que la gente se pueda subir con menos barreras. Son mucho más intuitivas. No hay grandes manuales para Zoom, ni este Zoom empresarial que estamos teniendo acá, ni para las otras distintas plataformas y la gente ha logrado ir adaptándose. Pero creo que desde la gestión de personas tenemos que reconocer las distinciones, las diferencias para poder tratarlo bien. súper. Le quería complementar a Jessica también de que desde hace un rato estamos hablando del mentoring reverso o inverso. El mentoring tradicional es el mentoring, es la acción del experto, del que ha recorrido el camino, el maestro, sobre el que está aprendiendo. Eso es el mentoring tradicional. Pero aparece un ámbito donde las nuevas generaciones tienen mucho que enseñarle a las generaciones anteriores, particularmente en aspectos tecnológicos. Y aparece toda una legión de mentores inversos. Ahí tiene Jessica una idea concreta para aplicar. Viene una pregunta más. Buenísimo. Avísame tú, por favor, Marcel, ¿cuántos minutos nos quedan para tu Sí, perfecto. actividad? ¿Mm? Mira, una pregunta que hace Jacqueline Valenzuela es, ¿cómo nos hacemos cargo de nuestros paradigmas, emociones, valores, para visualizar un futuro diferente y no seguir cometiendo los mismos errores? Preguntaza, preguntaza. Preguntas y obviamente difícil dar con una buena respuesta, pero creo que lo primero es reconocer, creo que lo que tiene que ver con los paradigmas o los sesgos inconscientes, de lo cual se ha venido hablando bastante en el último tiempo. Primero es poder tener conversaciones para poder reconocerlos. Eso creo que es lo fundamental. Lo segundo, creo yo, que está ocurriendo ahora es que la crisis también nos ha obligado a romper paradigmas. Es decir, el hecho de que si las empresas pueden o no pueden operar, ¿no es cierto?, con gente en teletrabajo, trabajando en sus hogares, eso ya está, la respuesta ya está. Esos paradigmas se han roto solos, digamos. Si la gente es capaz de adaptarse, tomando la pregunta anterior, si incorporar tecnología independiente de la edad, con ciertos grados de dificultad, sin duda, creo que también. Si somos capaces de llevar el sistema de educación fuera de las aulas, una discusión que en la industria de la academia está instalada hace tiempo respecto a la transformación digital, resuelta. O sea, hoy día los chicos estarán estudiando a otro ritmo, pero creo que se ha ido avanzando en eso. Obviamente hay mucho que mejorar, hay mucha tecnología que incorporar, mucho aprendizaje, pero sin duda que se puede, se puede. Y por lo tanto, yo creo que en ese sentido va a haber una reformulación de ciertas estructuras paradigmáticas. Pero creo que a la base de la pregunta está el reconocer los paradigmas y los sesgos inconscientes con los cuales vivimos. Y para eso creo que el abrirnos a conversaciones como esta, o espacios más pequeños para realmente poder debatir el uno a uno y mirándonos, creo que lo hace un poquito más fácil. Perfecto. Quiero decir que hemos llegado a un pic de 330 participantes en algún minuto y en este minuto yo tengo más de 40 preguntas que creo que no vamos a alcanzar en este instante a contestarlas todas. Así que vamos a hacer un esfuerzo por agruparlas un poquitito después de Perfecto. la próxima exposición, que es la de Jaime Valenzuela.
Perfecto, dejo de Eh, compartir pantalla en este momento. Muchas gracias a todos. Yo salgo un par de minutos y me vuelvo a conectar, Gerson. Les pido disculpas a todos por ello. Muy bien. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Muy buena la presentación de Marcel, muy inspiradora, nos deja todos pensando un poquito, ¿no? Um, Vamos a invitar ahora a Jaime Valenzuela, ¿m? A que active su cámara, su micrófono. Está ya poniendo su presentación. Bueno, Jaime, a quien conozco hace mucho tiempo, es ingeniero comercial y además MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez, donde tuve también el privilegio de compartir con él como compañero de ese programa por ahí a principios de los años 90. Pueden sacar todas las cuentas que quieran, pero lo dejo ahí nomás, principios de los años 90. Bueno, ha tenido una larga trayectoria laboral y actualmente Jaime lidera los servicios de capital humano para Chile y para las Américas en Deloitte. La verdad es que la alianza que hemos hecho con Deloitte y a través de Jaime, generalmente invitándolo siempre a inaugurar nuestros programas de magíster y diplomado en dirección de personas, ha sido muy importante. Yo quiero agradecerle la generosidad en compartir todos los estudios globales de tendencia desde el año 2017, reescribiendo las reglas en la era digital hasta ahora, la empresa social, y se lo debo especialmente a Jaime. Así que Jaime, te dejo con el curso para tu presentación. Hola a todos, buenas tardes. El video dice que el hospedador tiene que activarme. Felipe, por favor, activar. Veamos. Imagino que ya están viendo mi pantalla, ¿o no? Sí, estamos Sí, viendo tu presentación, pantalla, sí. Estamos viendo tu presentación. Todavía no te logramos ver a ti. Ya, pero eso es un detalle menor. Sí, no, pero sería interesante. Igual, para el público femenino que está hoy día congregado acá, yo creo que igual sería interesante. Pero, Felipe, ahí vamos, no sé si... ahí vamos. Ahí estamos. Hola, hola a todos, sí. Nuevamente buenas tardes y agradecido a Gerson por la presentación y por el convocarnos. Y como dice el título de mi presentación, y yo me voy a colgar un poquito, voy a construir a partir de lo que ya Marcel presentó, es hablar del liderazgo y de la transformación o el rol de las áreas, como estamos viendo, a las áreas de personas dentro de las organizaciones. Y como el tiempo es limitado, obviamente, mi objetivo es instalar, como siempre, algunas provocaciones, muchas preguntas, y hacer la salvedad de que las respuestas en algunos casos varían en función de la industria de que se trata, de las problemáticas, el nivel de desarrollo que están teniendo sus industrias, el nivel de complejidad que han enfrentado productos de esta situación que estamos enfrentando. Y por lo tanto, no hay una respuesta única nuevamente. Y empezar con esto que en el fondo nosotros veníamos hablando, Marcel ya lo dijo, veníamos hablando exhaustivamente de que a principios de la década nos recuperamos veníamos recuperando desde una recesión, veníamos hablando de tecnologías que avanzaban vertiginosamente, de que teníamos que rediseñar los equipos para trabajar en redes, veníamos hablando de la explosión de los datos y de la importancia de los datos. Elaboramos este concepto de la empresa social, que ya no bastaba con ser una empresa que se miraba hacia adentro, sino que además tenía un afán social, y las redes permitían además que la gente cuestionara las decisiones desde el punto de vista de las comunidades. Seguíamos avanzando en este camino, lo que llamábamos un recursos humanos o un área de personas exponencial, y estábamos empezando a hablar de este nuevo contrato social, o sea, la empresa social que nosotros llamábamos, pero hecha carne en términos de su interacción con las personas, y nos apareció, y le agregué a esta presentación a mano derecha, el COVID. Y eso lo que hizo fue, y Marcel ya lo evidenció, es referenciarnos, y si yo lo llevo a gestión del cambio, que mucho hacemos en las organizaciones y nos preocupamos de eso, y en los que han leído Kotter, siempre dicen necesitamos un sentido de urgencia para el cambio. Bueno,
aquí está presente el sentido de urgencia claro y fuerte. Así como una persona que tenía planificada su vida y sufre un infarto, o cuando teníamos planificado un viaje y pinchamos neumático apenas saliendo, o chocamos, se nos presentó esta coyuntura. Y esta coyuntura la abordamos, creo nosotros, desde la mirada positiva, y apareció el teletrabajo, aparecieron una serie de cosas, y la tecnología tomó un protagonismo inesperado y una urgencia inesperada, pero rápidamente descubrimos que la tecnología, si bien tomó ese protagonismo, resultó no ser el mayor desafío. El mayor desafío resultaron ser las personas, y como nunca con el COVID, se nos aparecieron las personas en la organización. Se nos aparecieron todas las declaraciones que habíamos hecho durante décadas en términos de el principal activo de la compañía, la importancia de las personas, etcétera, se apareció en toda su dimensión y como personas, no solo como profesionales, como funcionarios, como empleados, sino como personas en su integralidad. Y veníamos avanzando en construir la experiencia del colaborador a partir de la experiencia del cliente, y resulta que ahora la experiencia del colaborador la entendimos finalmente como su experiencia vital, su experiencia desde lo más profundo y su experiencia desde su casa al trabajo, pero invadimos la casa, invadimos sus dinámicas personales, y eso está generando todo un cambio. La coyuntura también nos trajo este COVID, este sentido de propósito, el unirnos frente a una adversidad, a un tema que requiere extremar esfuerzo. Probablemente muchos estamos trabajando mucho más de lo que suponíamos en un escenario de teletrabajo, pero también a una invitación, y ya algo Marcel lo mencionaba, de que esto hace de que, y vamos a hablar de recursos humanos y de los liderazgos, es que apareció como nunca el lado humano de las decisiones. ¿Dónde está eso en el Excel? Es el desafío que obviamente estamos abordando. Y así veíamos que estábamos estudiando en el tiempo el futuro de la empresa y nos planteábamos una serie de hipótesis al respecto. Veíamos el futuro de la fuerza laboral y veíamos que íbamos a trabajar con gente de dotación propia, con terceros, con independientes, con una fuerza de trabajo expandida geográficamente, eventualmente ocupando recursos de distintas latitudes, producto de esta hiperconectividad, ocupar talento no tradicional en nuestra organización, y también nos imaginábamos ese futuro del trabajo bien digitalizado, bien automatizado, con modelos operativos nuevos para recursos humanos o para personas. Me pasé en una... Y eso hace que eso es lo que estábamos reflexionando, y apareció esta coyuntura que va a cambiar el tema de los liderazgos y de recursos humanos, que es lo que nos motiva a conversar hoy día. En eso, entonces, la pregunta primera que nos estamos haciendo es bien vital. ¿Sobreviviremos como organización? Ya ni hablar de como personas, si es que nos afecta el tema, pero como organización hay industrias que probablemente se lo están planteando muy seriamente. Pero también podemos plantearlo desde el lado positivo. Bueno, saliendo de esto, ¿qué aprendimos? ¿Qué aprendizaje hicimos? Ojalá pudiéramos llevar como una práctica, una bitácora de qué estamos haciendo ahora, qué dejamos de hacer como organización o como persona. ¿Cuántas reuniones que asistíamos ya no son relevantes? ¿Cuántos informes que recibíamos ya no los miramos? ¿De cuántas instancias que participábamos o que suponíamos que eran imprescindibles, que tenían que ser de esa manera, etcétera, etcétera, ya no son? Y por otro lado, ¿cuántas cosas nuevas estamos haciendo? Entonces, esa bitácora nos permite decir y hacer un aprendizaje de esta situación, que finalmente es lo que nos puede permitir progresar. Pero también surge inmediatamente una gran pregunta, que es si tendremos la capacidad para sostenerlo y hacerlo sustentable en el tiempo. O, como al inicio de esta crisis decía, bueno, esto va a ser cortito, vamos a tener una recuperación en V muy rápida, vamos a volver a lo nuestro,
fue un mal episodio en nuestras vidas y eso sería. Cuando preguntaban de recursos humanos o áreas de personas, bueno, parte del rol es que uno entre primero, obviamente, a la reunión con el gerente general o con el directorio, pero también capitalizar y ser protagonistas en este aprendizaje. En el decir, todo esto aprendimos cuando empezamos a mirar a las personas en este nuevo desafío. Y eso lo podemos lograr y instalar en la organización. Y los liderazgos se baten hoy día, obviamente van a ser juzgados. Todas las promesas que se hicieron, todos los discursos que se hicieron, todo el papel y todas las gigantografías que se imprimieron, bueno, eso se prueba en la dificultad. Los socios en las empresas no se prueban en el éxito, se prueban en la dificultad. Los grandes amigos se ven en los tiempos difíciles. Aquí también se ve en tiempos difíciles quién sostiene sus discursos, quién sostiene sus arengas a lo largo del tiempo. Y los liderazgos se van a batir en las personas en este centro, que decíamos que el COVID afortunadamente las visibilizó y las puso, en un tema, en un mundo digital, en un mundo organizacional y en un mundo físico. Y ahí van a empezar a interactuar. Hoy día probablemente hay muchas organizaciones que están totalmente digitales y están en esa dinámica, pero eso va a cambiar. Hoy día en una conversación con el subsecretario del Trabajo, Fernando Arad, decía, mira, las empresas van a volver a una cierta presencialidad, algunas más, otras menos, etc. Organizacionalmente tenemos que reforzar aquellos valores que construimos, aquellos aprendizajes, y ahí asume el tema de los, como les decía también, de los liderazgos. Y la infraestructura física, que también hoy día está bajo cuestionamiento de, bueno, voy a volver a trabajar igual, necesito la misma infraestructura, las mismas instalaciones, si ahora puedo ayudar a el quehacer de la ciudad, incluso desfasando horarios, haciendo días flexibles, necesito las mismas instalaciones en cantidad o necesito las mismas layout, sino que ahora los puntos son puntos de encuentro y no necesariamente de trabajo, trabajo parcial, etc. A veces cuestiona desde lo físico también, no sé, un banco, por ejemplo, que tiene su centro corporativo y hay mucha gente ahí, ¿por qué no las distribuye en su red de sucursales? Tiene activos inmobiliarios enormes a lo largo de toda una gran ciudad, por ejemplo, y puede distribuir gente. El trabajo hoy día se puede hacer distribuido, acercándolo a sus hogares, mejorándole su calidad de vida, no necesariamente haciendo que vayan a un centro corporativo o a un centro en que implica transporte, traslados, etc. Hay una serie de preguntas que surgen, y eso es lo que lleva finalmente a que, si uno lo mira desde el lado del liderazgo y le agregué el calificativo de diferente a cada uno de esos temas, es que los liderazgos tienen que hacer muchas de esas cosas diferentes. Probablemente no todas, pero muchas de esas cosas diferentes. Pero también cuando uno mira desde el área de personas y preguntaban cuál es la oportunidad o el desafío, es preguntarse, bueno, esta situación nos pilló en este momento con unos liderazgos en todos los niveles, liderazgo entendido ampliamente, que estaban diseñados o estaban contratados o estaban formados para otra cosa. Algunos para hacer crecer la empresa, otros para optimizarla, pero pocos estaban contratados, formados o pensados para gestionar una crisis de esta magnitud, para poner a las personas en el centro, para preocuparse de estas nuevas problemáticas. Entonces también tenemos que revisar desde los liderazgos cuáles son los liderazgos que necesitamos hoy día, y muchas compañías que están siendo exitosas a raíz de la crisis social también teníamos instalado probablemente en muchas compañías comités de crisis, pero muchas compañías que están siendo exitosas dicen, ¿por qué el líder o los líderes van a ser exitosos o van a ser efectivos en esta situación si no estaban preparados para esto, no estaban formados o no estaban instalados para este nuevo desafío? Y eso hace
que los liderazgos, algo lo referenciaba Marcel también, sea necesario que se reconozcan a sí mismos. La humildad del líder hoy día es muy razonable en términos de decir, yo no sé todo lo que se suponía que tenía que saber y por lo tanto incorporo a mis equipos de trabajo gente distinta, miradas distintas. Por eso apareció la persona de recursos humanos y le dijeron, mira, aquí hay un problema de personas, ¿qué miradas tiene? ¿Qué problemáticas tiene? Y la gente de recursos humanos empezó a traer ese input hacia los liderazgos, a decirles, mira, cuando tú tomas una decisión de desvinculación, ¿estás tomando una decisión familiar o estás tomando una decisión económica? Hoy día es lo mismo una persona que yo desvinculo y que tiene un problema de salud, que tiene un problema familiar. Hay distintas miradas. Cuando tú vas a evaluar, no, es que vamos a sacar personas con bajo desempeño. ¿Cómo mido el desempeño hoy día? Lo mido distinto, lo tengo que tener una mirada distinta. Hay gente que renació con esta modalidad y se está desempeñando de estupenda manera. Hay gente que necesita más apoyo. Hay un replanteo en que los liderazgos están llamados a pensar distinto y el área de personas está llamado a instalar que tienen que reconfigurar sus equipos, tienen que reforzar su propósito, tienen que hacer cosas como ser muy transparentes y claros en la información que están traspasando a la organización, tienen que mirar más allá, siendo importante, que el estado de resultados, el EBITDA o las variables puramente económicas, que al momento de cortar costos producto de una coyuntura, esta no es una coyuntura de una crisis financiera, es una coyuntura de una crisis distinta, que afecta mucho a las personas. Hay miradas distintas y por eso la conformación o reconfiguración de los equipos pasa a ser una variable esencial para una mejor y efectiva toma de decisiones, porque en base a esas decisiones es que nos van a juzgar como liderazgo, en base a esas decisiones que si miramos más variables que las puramente tradicionales que estábamos mirando. El futuro se planifica distinto. Habían proyecciones, habían casos de negocio, había una serie de cosas y también ahí dice hay que empatizar, ya Marcel lo tocaba, la empatía pasa a ser muy relevante, pero se dirige también distinto. Hoy día es orquestar mucho más que dirigir. Un líder específico, absorber toda esta cantidad de problemas en el día a día y además gestionar la empresa y además planificar, requiere ser un gran orquestador más que el conocedor de todas las materias, el tomador de todas las decisiones, que finalmente puede ser un cuello de botella o eventualmente puede contagiarse y terminar fuera de la organización durante un tiempo, producto de problemas de salud. La carga que se está poniendo sobre el liderazgo debiera orquestarse de manera de también proteger a la organización en términos de sus adecuadas, llámenlo, redundancias. Esto requiere obviamente propósito, colaboración, pero también requiere elementos, por ejemplo, como evaluar distinto. ¿Cómo evalúo hoy día desde cómo evalúo un futuro negocio, cómo evalúo una expansión o cómo evalúo a la propia gente? En términos de la contribución que me están haciendo, las miradas que me están aportando, la contención que son capaces de hacer en una organización que está sufriendo una serie de temas, producto de esta coyuntura, que pueden ser mezclados temas sanitarios, con temas productivos, con temas financieros. Esa es la complejidad. Y obviamente siempre esta mirada de anticiparse y de poder, ya hablamos de la comunicación, pero en general requiere que el liderazgo se replantee muchas preguntas desde la humildad de reconocerse no omnipotente y que pueda ir provocando en gente discusiones, compromiso, aunando voluntades para poder salir de los momentos de dificultad. Y así hacia abajo también construir o reconstruir los equipos de manera que tengan todas las miradas, todas las competencias para poder abordar este tipo de situaciones. Marcel ya lo decía, aquí hay un componente que yo tengo que, si existe bien, hay compañías que tienen lo que llaman oficiales de ética,
en otras no, y probablemente yo puedo traer a la mesa a alguien con adecuada antigüedad en la organización, con experiencias tales que me permitan cuestionar mis decisiones, que a veces pueden ser motivadas por el estrés, la coyuntura, la presión de la acción, distintas razones, pero que me las plantee desde el punto de vista del cuestionamiento ético. De manera que yo pueda hacer un filtro y yo pueda decir, mira, ¿es lo correcto o es lo conveniente? Porque nuevamente el juicio posterior va a ser implacable en términos de decir, en el momento de dificultad, ¿el líder hizo lo conveniente o hizo lo correcto? Y cuando hace lo correcto, independiente que sea duro en términos de cortar costos, probablemente desvincular personas, tomar decisiones difíciles, para eso están también los liderazgos, pero en la medida que sea desde el punto de vista de lo correcto y no percibido desde lo conveniente, es relevante. Y eso lleva a que, entre otras cosas, y vamos a temas específicos de personas, es que, bueno, tengo que revisitar o remirar los incentivos, tengo que seguir con mi estructura de bonos actual, diseñada de la misma forma en que estoy con un discurso por un lado, pero poniendo las zanahorias o los incentivos en un lado distinto. Gente que tiene que tomar decisiones, como decíamos, difíciles, pero en el mejor interés de la organización y de las personas, y no en su mejor interés personal. Entonces, rápidamente, revisitar y mirar si esos incentivos están adecuadamente alineados a este nuevo quehacer. Y que no basta con solo decir, mira, lo que pasa es que este año no hay dinero para bonos, sino que mirar qué señales estamos dando desde la organización hacia también nuestro liderazgo. Y obviamente la cercanía es un tema que por la vía de la comunicación es muy relevante. En definitiva, hay que crear de manera diferente la innovación, mirar hacia el... Entonces el desafío del liderazgo es muy grande, y en eso las áreas de personas requieren ser quienes acompañen con una palabra de ánimo, con una palabra técnica, con una palabra de ética, con una palabra de implicancia sobre las personas, miradas muy necesarias para articular este mundo que se mueve entre lo físico, lo digital, mantener esta marca empleadora, mantener los valores y principios que por tanto tiempo estuvimos pregonando. Y eso hace, y sin entrar en el detalle de las cosas que ustedes pueden ver ahí, es que obviamente a las áreas de personas les aparecen nuevos temas, requieren tener nuevas competencias, tienen que tener miradas respecto no solo de personas, sino de la tecnología, de sus estructuras organizacionales, de los productos que están entregando, cosas tan básicas como el saludo de cumpleaños que dice, bueno, estimado, usted está de cumpleaños hoy día, por lo tanto puede retirarse a las 2 de la tarde. Hay mucho trabajo que hacer desde la impecabilidad transaccional, porque en situaciones de estrés, de dificultad, de mucha tensión, estas cosas a veces son interpretadas de mala manera, sin haber una mala intención, pero ahí tiene que haber delicadeza en la comunicación, delicadeza en la forma en que estoy trabajando. Entonces, la responsabilidad de las áreas de personas es revisitar estos temas y mirar, esto aplica en estas áreas, en estos momentos, esto no aplica, esto es adecuada sensibilidad, esto no tanto. Y en eso, recursos humanos o personas tienen que dotarse de habilidades, tienen que ser capaces de manejar lo técnico y transaccional con impecabilidad, pero también las nuevas variables de emocionalidad, de cuidado, de el bienestar, que aparece como un tema muy requerido, y ya Marcel se refirió a ese tema, en el centro de las personas. Los datos se nos aparecieron, obviamente, y tenemos que ser eficientes en el uso de los datos y obsesionados por el uso de los datos para proteger a nuestra gente, para tomar buenas decisiones, para tener información de cómo está su entorno familiar. Vamos a tener que salir de esta situación fortalecido en términos de decir, bueno,
a estas personas hoy, después, ¿cómo va a ser nuestro cliente en el futuro? ¿Va a seguir comprando como compraba antes? ¿Va a seguir estando donde estaba antes? Por lo tanto, nuestras fuerzas de venta ¿van a poder trabajar como trabajaban antes o va a ser distinto? ¿Van a poder ganar sus sueldos variables como estaban antes cuando cambia la conducta del consumidor? Y por lo tanto tengo que revisitar y remirar también ese tema. Entonces hay una mirada puesta en el hoy, que es la continuidad operacional, lo transaccional, batallando por afinarlo y por tratar de cometer, ojalá las menos imprudencias posibles en muchos temas, pero también hay una mirada de ser coach de nuestros equipos de liderazgo en términos de darle la mirada de las personas, la mirada ética, la mirada empática a quienes aquellos más lo necesiten, porque por su formación o personalidad son más orientados a la tarea. Y también está el empezar a poner en alguna de las partes de áreas de recursos humanos o de personas la mirada hacia el futuro. La mirada de, bueno, cuando salgamos de esto, ¿somos capaces de sostenerlo? ¿Somos capaces o fue un accidente? Y ahí hay muchos temas que tenemos que, obviamente, dotarnos. En algunos casos, formarnos todos, quienes trabajamos en este tema, en temas tecnológicos, en temas de datos, en temas, etcétera, o traer también a nuestras áreas de personas gente que tenga esas miradas, que nos aporte miradas distintas. Surgen entonces un montón de preguntas de cómo va a ser mi negocio, cómo está siendo hoy día, pero cómo va a ser, y ahí nuevamente mi negocio visto desde el cliente y visto desde las personas. Y cuando lo miro desde el cliente y las personas, empiezo a tener muchas preguntas y muchas respuestas de, si lo miro de acuerdo a cómo pretendo o cómo pienso que va a cambiar el cliente y cómo pienso que están afectadas las personas, es una buena decisión, filtro mis decisiones por esos elementos. Entonces, en definitiva, instalar en ustedes que nuestros liderazgos actuales estaban o están preparados, y si la respuesta es parcialmente no, cómo desde personas los apoyamos, los ayudamos a construir sus equipos, a mejorar sus estilos, a dotarlos de las ayudas, las asesorías internas y coaching para que ustedes puedan apoyar ese proceso con las miradas adecuadas. Y por otro lado, el área de personas está preparada para liderar y extender su ámbito de influencia dramáticamente a lo largo de la organización, con las competencias propias, tradicionales de ustedes, pero también con las competencias del negocio que tanto se requieren. Ese es el desafío central que COVID nos puso enfrente, con el eje puesto en las personas. La invitación es a ser protagonistas, y para ser protagonistas hay que decidir aceptar el desafío y actuar en consecuencia. No se pueden restar ni hacer los que están viendo esto como un tema puramente transaccional. Ser protagonista implica tomar riesgos, tomar decisiones y jugársela en lo que ustedes están viendo como esta gran oportunidad de las áreas de personas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jaime, por tu exposición, por tu preparación para exponerla ahora. Tenemos varias opiniones. Quiero señalar que hay acá, de repente, más que preguntas, también muchas opiniones. Y creo que también es relevante compartir algunas de esas opiniones. No son preguntas, como digo, literalmente, son posturas que vale la pena también compartir. Ojalá hubiera discrepancias también. Sí. La polémica genera justamente ese debate tan necesario. Por ejemplo, Jacqueline Valenzuela nos dice lo siguiente, que lo voy a leer literalmente para ser objetivo en lo que ella dice, digamos, no hacer juicio. Dice: la pandemia en su lado positivo logra que se nos aparezcan las personas. La otredad, utiliza un concepto interesante, los otros, la otredad. Nuestros próximos a todo nivel, no solo esos otros que se mueren de hambre, que viven en la miseria, también veo al otro que pasa a mi lado en la calle, en el transporte. La pandemia nos ayuda a verlos, aunque sea para esquivarlos. ¿Podremos en el futuro sostener la mirada a toda esa otredad?
y transformarnos en seres humanos, pero ella enfatiza humanos, entre comillas, en esa humanidad utópica hasta ahora, empática, colaborativa. ¿Cuáles serían las nuevas prácticas? El discurso del liderazgo amable ya lo teníamos en las declaraciones y en la academia, no necesariamente en los hechos, dice ella. Comparto totalmente. Ni siquiera sabemos cómo es el modo de ser empático colaborativo. Y remata un poquito más adelante respecto a que observa un cierto lenguaje metafórico en recursos humanos, que no facilita mucho el cambio. Dice, empatía, humildad, agilidad, delicadeza. Es como el tema de la felicidad, que cada uno lo interpreta diferente. Pero el tema ético es lo mismo. ¿Qué es ético para uno o para el otro? Venimos de pasado reciente con algunos ejemplos empresariales que no son para seguir. Cree ella, lo dice, que tenemos mucho discurso, pero nos falta el cómo y que están los procesos. ¿Quieres comentar algo de ese comentario, Jaime? A mí me parece sumamente pertinente el comentario y, a ver, hay voces discrepantes, efectivamente, si este tipo de situaciones van a cambiar a la humanidad o a las personas, y probablemente la respuesta es que no. ¿Puede cambiar a algunas personas? Probablemente sí. Y creo que nuestra responsabilidad desde la empresa es aprovechar esa oportunidad para hacer cambios efectivamente en los procesos, en los subsistemas, como decía, en los incentivos, en los mensajes que estamos entregando en la organización, porque si no, efectivamente, acabado este sentido de urgencia o este impulso al cambio que tenemos ahora, si se acaba ese estímulo, probablemente nos retrotraigamos a lo que estaba antes, a seguir trabajando por el número, por el caso de negocio, y se nos vuelven a invisibilizar las personas. O sea, yo creo que el gran desafío es aprovechar esto para instalarlo. Instalarlo en nuestras organizaciones implica modificar las evaluaciones de desempeño, en lo muy práctico, las evaluaciones de desempeño de las personas, la forma en que yo contrato o desvinculo, los temas que instalo como relevantes en la capacitación, los incentivos y la forma en que los pago. O sea, es revisitar nuestros subsistemas de recursos humanos y modificarlos para lograr ese cambio. De acuerdo. Yo quería complementar esa lista que has dado con la presencia de un actor que es muy relevante en la vida de todas las personas. Y me refiero a los jefes directos. Mire, ni siquiera estoy hablando de liderazgo acá, como una condición de legitimidad o de propósito. Estoy hablando de quien más influencia tiene en mis actos, en mi satisfacción, incluso en mi tranquilidad personal, que son los jefes directos. Esto ya lo dijimos en un programa anterior, pero creo que se abre una oportunidad tremenda para los que trabajamos en las áreas de personas, que poner más cuidado en lo que están haciendo los jefes directos de todas las áreas. A ver, establezcamos que ya veníamos con algunas carencias ahí. Carencias que podemos explicar, justificar, pero tienen que ver con una escasa preparación. Muchas veces los jefes fueron elegidos por ser los mejores en lo que hacían y no por tener alguna competencia en el rol de jefatura o supervisión. Poca preparación. Yo no conozco ninguna escuela que forme jefes en ninguna parte, por lo menos en Chile o en América Latina. Escuela para jefes, para ser un buen jefe. Como estableció McKinsey en una investigación hace algunos años atrás, le preguntó a 5 millones de personas que declararon que se querían cambiar de jefe y no de empresa, entre comillas. Si a esto que ya veníamos arrastrando, nos encontramos ahora con una situación de teletrabajo medio forzado. Leíamos recién con ustedes algunos artículos del Harvard Business Review que decía, cuando mi jefe entienda que no solo tengo que trabajar para la empresa, sino que además me transformé en el cocinero y en el profesor de mis hijos, y cuando mi jefe entienda que no me puede llamar a las 10 de la noche, aunque a él lo estén complicando con sus propias metas, cuando mi jefe entienda o tome una actitud mucho más empática conmigo, y algo de eso dijiste tú y Marcela hace un rato, probablemente mi capacidad de respuesta va a ser un poco mejor. Ahí estamos hablando de empatía, de compasión, de comprensión, de inteligencia emocional versus analfabetismo emocional, etc. Yo creo que las áreas de personas hoy tienen que estar monitoreando el rol de sus jefes muy de cerca. Y para eso
tienen instrumentos, tienen mediciones que pueden usar, pueden acceder a las personas y pedir feedback desde todas las condiciones de privacidad o confidencialidad, y tienen que tomar las acciones que correspondan, porque en estricto rigor, el jefe es la empresa para las personas. Cuando una persona dice, la empresa me trató mal, no es una empresa la que le habló con voces de ultratumba y lo trató mal. Fue una persona con nombre y apellido. Y generalmente se radica en una figura que es la jefatura. Que ya venía con poca preparación, que ya venía con algunos problemas de competencia y que ahora se agrava en esta circunstancia un poquitito forzada de teletrabajo. No sé si sobre esa idea quieres decir algo, Jaime, porque aquí no puedo ver si ya llegó Marcel. Sí, a ver, cuando yo decía que vamos a las cosas prácticas, las jefaturas en su defensa también en muchos casos son el jamón del sándwich. O sea, ellos responden desde una jefatura mayor, estoy hablando de la jefatura intermedia, que les exigen resultados, y de las personas que dependen de ellos, que les están exigiendo por otro lado, y probablemente tienen bastantes años en la compañía y por lo tanto tienen bastante invertido y hartos costos. En la jefatura más alta es más declarativo, las personas de abajo presionan a ese jefe. Entonces, yo creo que parte de esto también es que este jefe está sufriendo el hecho de que antes probablemente él tenía un estilo de liderazgo de supervisión directa, de ver a la gente ahí, etcétera, está sufriendo y que cuando se va a teletrabajo ya no los ve. Entonces, yo creo que hay que apoyar fundamentalmente a ese segmento. Obviamente hay algunos que, dada esta nueva realidad, no van a ser muy exitosos, pero ellos son los que lo están pasando mal. O sea, es a los que hay que apoyar, a los que hay que alinearle nuevamente los incentivos, es a los que hay que trabajar con ellos en darle las herramientas para que sean más efectivos en el mejor interés de la empresa. Elba Madariaga te pregunta directamente, hola Jaime, ¿cómo podemos incluir a las personas? La pregunta ahí. ¿La tienes tú? Sí, la estoy preguntando. ¿Cómo podemos incluir a personas diferentes que hoy no son parte del mundo laboral, que más han sido postergados por años? Es decir, personas en minoría con discapacidad, recluidos entre otros. Hoy en este nuevo mundo laboral, ¿cómo es posible promover la integración en ese ítem? Bueno, es parte de las ventajas tal vez o de las oportunidades que ofrece esta nueva realidad. Nosotros hemos visto muchas organizaciones que estaban muy tímidamente trabajando en el teletrabajo, y ya el teletrabajo permitía incorporar a gente, por ejemplo, un ejemplo claro son las faenas mineras. El sacar a gente de una faena minera porque puede telecomandar un equipamiento desde una ciudad o incluso desde un centro de comando fuera de la faena minera, esa tecnología permitía obviamente que ahora yo puedo incorporar gente con discapacidad, que probablemente era muy complejo incorporarla en la faena minera. Ese es un ejemplo. O sea, el teletrabajo abre oportunidades ciertas a gente que tiene discapacidad o que tiene dificultad incluso acceder a esa industria porque no puede ir físicamente a esa región o a esas instalaciones o subir en altura en algunos casos. Hay una serie de condicionantes que obviamente la tecnología y el acelerarla con este proceso permite incluir a esas personas. Obviamente que es una ventaja, hay que identificar quiénes son, dónde están y abrir esa oportunidad, porque eso es la belleza que está ofreciendo la tecnología. De acuerdo, perfecto. Nicolás Tomeo plantea una situación, un pequeño caso, dice, en una pyme de 60 personas, ¿cómo se motiva simultáneamente a grupos que están en teletrabajo y a los que están en terreno? Ejemplo de despachadores, bodegueros, etc. Yo estoy leyendo porque no sé si solo los expositores podemos leer las preguntas, no sé si todos la pueden leer, por eso la estoy leyendo. El tema ético es lo mismo. Perdón, se me fue la pregunta, déjenme por favor encontrarla acá. Bueno, la pregunta en el fondo del participante es cómo integrar a aquellos que están viendo realidades distintas dentro de la misma empresa, unos en el mundo presencial y otros en su casa, desde el punto de vista, por ejemplo, cultural, de clima, de justicia en el trato. De hecho, hace un juicio, el participante dice,
probablemente dice lo que están en la casa lo están pasando mejor. Yo tengo mis serias dudas con eso, ya creo que podría ir un poquito paradigma ahí. No sé cómo lo ves tú, Jaime. Bueno, eso es súper interesante porque parte de lo que se está viendo, y efectivamente que hay estudios que se están haciendo al respecto, es que, así como Marcel decía, mira, los jefes tenían el concepto de que la gente en la casa iba a flojear, se iba a poner a ver tele, iba a hacer otras cosas y no iba a ser productivo. La gente que está en el trabajo, llámenlo físico, en las instalaciones, probablemente tiene esa misma percepción. Y hay que mostrarle que efectivamente no es tan así, que hay determinados trabajos que se pueden hacer remotamente, otros que no. Hay hartas, o sea, la tecnología hoy día también permite conectarlos a ambos mundos para que se vean, entiendan y conozcan lo que uno u otro está haciendo, que ambos temas son importantes. Hoy día también tenemos mucha gente teletrabajando, pero la gente de la medicina están todos físicamente presentes con un sacrificio enorme. Entonces yo creo que en parte es el esfuerzo de mostrarle en qué está cada uno. O sea, cuando uno dice, bueno, tiene que empatizar, empatizar puede ser un poquito etéreo, de decir, bueno, empatiza, no, la forma de empatizar es mostrarle, decirle, mira, esta es la persona que está teletrabajando, que es un compañero de tu misma empresa, y que él está haciendo este tipo de cosas y te puedes conectar con él. Yo puedo facilitar una conexión hacia el mundo de lo físico, y el mundo de lo físico también que mire qué es lo que está haciendo el mundo de lo virtual. Entonces, creo que eso es fundamental, que establezcamos conectores, gente que pueda transmitir el discurso más allá de lo que yo pueda declarar de que son todos hermanos, todos amigos y bien. Creo que es el discurso más potente es cuando yo los puedo conectar entre ellos. Acá tengo una opinión de un querido exalumno, Francisco Chulsky, que siempre me acuerdo mucho de él, porque además era un gran alumno, que dice, el éxito del liderazgo, en mi opinión, sigue pasando por los viejos atributos de humanidad y por competencias relacionales, igual que antes, pero ahora será imperdonable para un jefe a distancia no poder confiar y generar confianza, por ejemplo, y los resultados lo demostrarán mucho más claramente, dice él. Bueno, aquí yo quiero dar una pequeña opinión. Francisco está relevando el tema de las confianzas como un tema emocional importantísimo. Nosotros hemos incorporado, no solamente en el programa del diploma y del máster, sino en muchos programas de posgrado, todo este tema de la confianza como una aspiración, como la creación de un hábitat, porque la confianza tiene varias vías, tiene vías, la que yo recibo desde afuera hacia mí, la que yo entrego, por ejemplo, a colaboradores, a pares, eso es mi jefe. Sin embargo, en el manejo de las confianzas aparecen rasgos emocionales importantísimos. Creer que el otro es tan bueno como yo es una cosa bien de base, ¿no? No es nada trivial, digamos. Por eso es que mucha gente también se llena de trabajo. Nosotros creemos que este es uno de los atributos centrales y es una competencia emocional fundamental también el manejo de las confianzas, o el tener la capacidad para confiar y recibir, porque también hay problemas a veces para recibirla. Quiero dar una idea a la base que cada vez en la escuela la hemos ido adoptando con más fuerza. En la idea de fondo de encontrar mejores líderes, mejores jefes, está encontrar mejores personas. Al final se trata de eso. Hay un juicio que es profundo, nos ven no solo revestidos en una condición de jefe o de líderes, sino también de seres humanos y nos observan. Y nos observan todos, nos observan colaboradores, clientes, pares, y como dice en este minuto Pedro Figueroa para todos los panelistas, primero persona y luego profesional, y lo compartimos absolutamente. Y quiero ligar esa idea con otra idea también muy importante, que esta idea de que esta crisis le trae a la gestión de las personas, precisamente en el tema de la confianza, un momento de verdad excepcional. Nosotros pensamos que todo lo que se haga en estos tiempos va a ser especialmente recordado, mucho más que lo que se ha hecho en otros momentos de la vida de nuestras empresas. Por lo tanto, estamos frente a un excepcional momento para construir o para deconstruir o destruir
culturas, que es algo que anhelamos tanto, porque es capaz de permanecer y darnos de repente una ventaja fuerte o importante. Todo lo que hoy día hagamos va a ser, como dijo Jaime hace un rato, puesto a la luz de declaraciones que pegamos en afiches, en letreros, en los pasillos de nuestra empresa, cuando decimos las personas son lo primero, nuestro capital humano es lo más importante. Acceso al crédito, ya lo dijimos en algunas charlas financieras de la universidad, la inteligencia humana la puede construir. El problema, no estoy tan seguro que sea de plata. La opción de deshacerse de quien dijimos durante toda la vida era nuestro principal capital humano, cuando probablemente en poco tiempo más lo necesitamos muy fuerte, lo va a transformar en algo no trivial, no fácil. Así que particularmente en esta idea de posicionarnos en el rol que queremos, las decisiones que se toman desde acá, en estos tiempos complicados y difíciles, pesan mucho más que en otros minutos. Nos quedan pocos minutos para terminar, habíamos pensado 1:45 más o menos. Carolina, te pregunta Jaime, gracias por tu preparación para nosotros. Se nota cuando un profe se prepara. Mi pregunta es, ¿qué tipo de realidad humana encontraremos a nuestro regreso a la normalidad? Nuestro equipo habrá tenido pérdida, injusticia, realidades difíciles y diversas. Ay, complicado. Sí, a ver, tal vez ahí me pueden ayudar más los profesionales de la psicología. Yo vengo más de la ingeniería, pero ¿qué es previsible que uno pueda observar? La vuelta a lo que, cual sea esa nueva normalidad que se llama, y obviamente al principio me imagino que la gente está feliz de volver, reencontrarse, probablemente en un inicio la gente va a querer volver a sus lugares de trabajo tradicionales, volver a retomar ciertas dinámicas, costumbres, etcétera, que tenía. Pero un poquito el mensaje es lo que decía Gerson después. Después la gente va a acumular las facturas y cuando vea el cartel que está pegado en la pared y diga que lo más importante es la gente va a empezar a acordarse de las decisiones que se tomaron durante este periodo. Va a empezar a mirar, oye, ¿sabe qué? En realidad yo podría trabajar 2 días desde la casa, va a empezar a exigir probablemente o a pedir cosas distintas, a cuestionar algunas decisiones, como les decía, a cuestionar dinámica. ¿Por qué esta reunión? ¿Por qué no la hacemos en las tardes y remota? ¿Para qué la tenemos que hacer acá? Yo podría estar en mi casa, no hace mucho sentido hacerla. ¿Por qué esta reunión de 2 horas o por qué están los que están? O sea, yo creo que eso es lo que vamos a tener que ir recogiendo, aprendiendo, de manera de no repetir o volver a lo nuevo, sino que lograr los aprendizajes que esta realidad nos ayudó a mirar como distinto. Yo creo que ese es un gran desafío de desafiar cosas que eran por largo tiempo de esa manera. Y de la misma manera hay una problemática que todos asumen de que como que vamos a volver todos juntos. Y eso, yo creo que va a necesitar mucho de eso. No solo no vamos a volver todos juntos en nuestra organización, no vamos a volver todos juntos en el ecosistema de nuestra organización. Probablemente nosotros como empresa volvamos de a pocos, pero nuestros proveedores, clientes van a volver en etapas distintas, en formatos distintos. Nosotros lo vemos desde nuestra propia empresa, que por ejemplo podemos enfrentar situaciones en que nuestros profesionales, como decía Marcel, creo que lo tocó, nos digan, mira, yo no me siento tranquilo ir a ese cliente porque su vuelta no ha sido prolija, no ha instalado los protocolos, no tengo las seguridades, tengo que moverme por el transporte público que no está. O gente nuestra que dice, mira, ustedes dicen que volvamos, pero a mí el problema es que todavía no todos los colegios volvieron. O la empresa de mi pareja aún no vuelve, o volvió y yo tengo que cuidar. O sea, el asumir de que la vuelta va a ser llena de novedades, tanto en la logística, llámenlo así, como en las dinámicas organizacionales, que van a ser eventualmente cuestionadas. Ok, gracias Jaime. Bueno, para ir cerrando, quiero leer una reflexión de un alumno que también recuerdo especialmente, Juan Pablo Vélez,
Cuando lo conocí trabajaba en el Ministerio de Economía, no sé todavía, y dice, a modo de reflexión, creo que el COVID-19 aceleró nuestros procesos de cambio organizacional. A este examen, entre comillas, se someten tanto los líderes formales como informales, pero adicionalmente trajo consigo un replanteamiento a nivel individual, incluso una deconstrucción sobre quiénes veníamos siendo y quiénes queremos ser para este futuro que no estaba tan adelante como solíamos creer. Qué metafórico, como lo dice. Para este futuro que no estaba tan adelante. En realidad, yo adhiero, siempre pensé que estas pandemias las vivían otros, no uno. Y dice y remata, y desde allí el ejercicio del liderazgo se ha vuelto fundamental y necesario, considerando que podemos rehusar de liderar en la organización, ya veremos cómo nos va. Pero no podemos dejar de liderarnos nosotros mismos. El desafío es tremendo y quizás podamos pensar que no estábamos tan preparados como hubiésemos querido, pero estamos viviendo un momento excepcional y tenemos que actuar, y pone la palabra actuar con mayúscula. Bueno, en la finalización de este encuentro, primero quiero dar excusas si no hemos podido leer todas las preguntas, que eran muchísimas, cuento 54 acá, o todos los comentarios, leímos los que fueron posibles. Quiero decir que esta charla va a quedar almacenada en el canal de YouTube de la UAI, donde también hay otras charlas con el tema. Por ejemplo, quiero recomendar particularmente la de mi colega, el profesor Eduardo Barros, donde entrega una serie de técnicas exquisitas basadas en la investigación para hacer dos cosas que parece que no se están haciendo muy bien. Uno, el manejo de reuniones, lo dijo Marcel y Jaime también, estamos reunión tras reunión tras reunión, una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, la gente no alcanza a salir una. Algunos me han dicho, llevo 6 Zoom en el cuerpo y no sé qué hora voy a escribir, el informe que tengo que escribir, pero además tengo que hacer cosas con mis hijos, en fin. Y la otra, que entrega también en su charla Eduardo, es sobre el manejo de feedback. Si es complicado dar feedback en entornos presenciales, ¿por qué no somos buenos para entregar bien el feedback a las personas? Imagínense en entornos virtuales. Así que si ustedes entran a UAI, al canal de YouTube UAI, van a encontrar ese y mucho más material. Y lo pueden revisar. Yo, a nombre del máster en dirección de personas de la universidad, quiero darle las gracias por haber estado aquí reflexionando con nosotros. Siempre vamos a estar intentando hacer este tipo de encuentros. Como se dice por acá, no sé si lo logramos, pero creo que intentamos tener una mirada bastante crítica y bastante sistémica en todo esto. Muchas gracias nuevamente, que ojalá puedan llevar esto de la mejor forma posible y ojalá algún día podamos encontrarnos todos más presencialmente y darnos un abrazo. Gracias a todos. Gracias, que estén muy bien, cuídense.